Ya, listo. Entonces, nosotros habíamos quedado en la página, terminamos la página 4, y ahora vamos a ver lo que corresponde a la multiplicación y la división. Ya, vamos a definir, primero el número 1 es especial para la multiplicación porque es identidad multiplicativa o neutro multiplicativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un número, el número 1, tal que A multiplicado por 1 nos da efectivamente A, ¿de acuerdo? Para cualquier número real, esto se cumple siempre, ¿ok? Entonces, ya, todo número real A, diferente de 0, tiene un recíproco. Recíproco o inverso multiplicativo, que es 1 partido por A. Por ejemplo, ¿cuál será el inverso multiplicativo? A ver, de 5, claramente es menos un quinto, ¿no es cierto? Perdón, un quinto, menos un quinto. El inverso multiplicativo de 5 es un quinto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es un número que multiplicado por 5 nos dé 1. ¿Cuál será el inverso multiplicativo de menos 7? Claramente es menos un séptimo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un número que multiplicado por este, igual en realidad, no voy a poner bien. Un número que multiplicado por menos 7 nos dé 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya. Entonces, la división es una operación que deshace la multiplicación. Para dividir entre un número, multiplicamos por el recíproco de ese número, si este número es distinto de 0. O sea, lo que estamos diciendo que que fíjense acá que nosotros estamos definiendo la división en función de la multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora, si ustedes observan, A dividido por B lo estamos definiendo como el primer elemento multiplicado por el inverso aditivo o recíproco de B. O sea, A dividido en B lo vamos a definir como A multiplicado por 1 partido por B. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan que la clase pasada definimos la diferencia, A menos B, la definimos como A más el inverso aditivo de B. Este que está acá es el inverso aditivo de B. Y ahora estamos definiendo la división, esos 2 puntos con 2 rayitas es definición, como A multiplicado por 1 partido por B. Obviamente B tiene que ser distinto de 0, por si no esta definición no tiene sentido. Y fíjense que este es el inverso multiplicativo de B. ¿De acuerdo? Esto es interesante porque en el fondo, en estricto rigor, tenemos 2 operaciones, que es la suma y la multiplicación. Y las otras operaciones adicionales las estamos definiendo en función de esas operaciones bases, ¿de acuerdo? Que son la suma y la multiplicación, ¿ya? Entonces, cada vez que tengamos A dividido por B, eso es equivalente a el primer elemento multiplicado por el inverso multiplicativo del segundo, ¿de acuerdo? Basándonos en esta división, en esta definición, vamos a tener lo siguiente, vamos a hablar de que este es el numerador y el B es el denominador, ¿ya? Y vamos a tener las siguientes propiedades. Vamos a tener las siguientes propiedades, que si uno tiene A partido por B por C partido por D, esto va a ser lo mismo que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo particular. Después, si tenemos la división, A dividido por B dividido por C dividido por D, lo que hacemos, mantenemos la primera y multiplicamos por la segunda invertida, digamos. ¿Ya?
si tenemos A partido por C más B partido por C, esta tercera propiedad es la que vamos a ocupar para esta que viene a continuación. A partido por B más B partido por C, mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. Entonces, en esta parte que está acá, vamos a ver la suma o la resta de fracciones. Vamos a considerar de la manera más fácil, que es, vamos a igualar los denominadores. O sea, lo que quiero decir que lo más sencillo, y en este contexto, dado que todavía no tenemos máximo común divisor, lo vamos a tener ahora, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, que desarrollar 2/5 más 3/7, lo que nos convendría hacer es dejar estos denominadores idénticos. Entonces, entre el 5 y el 7 vamos a multiplicar por 7 el denominador y por 7 el numerador. Esto es un 1, por lo tanto no estamos afectando a la fracción. Y este lo vamos a multiplicar por 5 y este por 5. De la misma manera, esta fracción se mantiene, no ha cambiado, y esta fracción tampoco ha cambiado, solamente la estamos escribiendo de manera más conveniente. Entonces nos va a quedar 14 partido por 35 más 15 partido por 35. ¿Y qué sabemos nosotros de la propiedad 3? Y que si tenemos iguales denominadores, lo mantenemos y sumamos los exponentes. Entonces, ¿esto a qué es igual? 14 más 15 nos queda 29 partido por 35. ¿Y esto se puede simplificar? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es el resultado final, que corresponde exactamente con el resultado final del otro. ¿Ya? Entonces, claramente es mucho más conveniente igualar los denominadores. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Ok. Ya. Ahora vamos a ver cuál es la definición de máximo común divisor. ¿Ya? Máximo común divisor. Voy a borrar esto mejor. Ya. Fíjense acá. ¿Qué tenemos? Tenemos, dice, para sumar el mínimo común denominador. Ya, el mínimo común denominador. Mínimo común denominador que se describe de la siguiente manera. Mínimo común denominador. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, si tenemos que encontrar el mínimo común denominador entre 36 y 120, lo que hacemos es descomponer, descomponer el 36 como producto de números, de los números más pequeños que podamos, ¿de acuerdo? Todavía no tenemos el concepto de número primo. Entonces, fíjense que el 36 es lo mismo que 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿cierto? Porque es 4 por 9, es 36. Y al 120 lo podemos descomponer como 2 al cubo, que es 8, y 8 por 3, 24, y 24 por 5 nos da 120, ¿cierto? O sea, 2 al cubo por 3 por 5. Entonces, para encontrar el mínimo común denominador, lo que tenemos que hacer, al formar el producto de todos los factores de estas factorizaciones, usamos las máximas potencias de cada factor. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo común denominador? Va a ser, vamos a tomar, fíjense, ¿cuál es la máxima potencia de 2 que aparece al multiplicar estos dos elementos? Perdón, al visualizar este y este. La máxima potencia de 2 que aparecen entre estos dos números es 2 al cubo, ¿cierto? Que es este. La máxima potencia de 3 que aparece en estos números es 3 al cuadrado, que aparece por lo menos en uno de los números, es 3 al cuadrado. Y, y la máxima potencia de 5 que aparece acá, porque acuérdense que aquí es como que hubiera un 5 por 5 elevado a 0, ¿no es cierto? Que es como un 1. Entonces es 5 elevado a 1.
y esto nos da 360. Entonces, al hacer eso, nos damos cuenta que lo que tenemos que convertir en el denominador, tenemos que formar definitivamente el 360. Entonces, si vamos a hacer 5 partido por 36 más 7 partido por 120, lo que hacemos para formar el 360, ¿de acuerdo? Entonces, 36 por cuánto nos da 360 por 10. Entonces, amplificamos el numerador y el denominador por 10. Más 120 por cuánto nos da 360 por 3. Entonces, amplificamos el numerador y el denominador por 3. Y en este instante igualamos los denominadores y nos va a quedar lo que aparece arriba. ¿Ya? Estas referencias de los ejercicios que aparecen acá, ustedes tienen que después ir al final del Steward y hacer los ejercicios que aparecen propuestos acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? No lo vayan a olvidar eso. Ya. Entonces, vamos a definir qué cosa es la recta real. ¿Ya? Bueno, la recta real es la representación que nosotros podemos hacer respecto de todos los números reales ordenados, de menor a mayor. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos que considerar el 0, que es el neutro aditivo, que lo vamos a considerar, lo vamos a llamar el origen, y después nosotros vamos a considerar un número P. Un número P va a estar ubicado en cualquier lugar de la recta real, dependiendo. Si el número P es un número positivo, es a la derecha del 0, y si es un número negativo, va a la izquierda del 0. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al valor que tenga, va a estar ubicado más cerca de 0 o más lejano de 0. ¿De acuerdo? Los números reales son todos ordenados. Vamos a decir que A es menor que B, por ejemplo, y lo vamos a denotar como A menor que B. Ojo con esto, la traducción de que A sea menor que B significa que B menos A es un número positivo, o sea, se encuentra a la derecha del 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, de manera geométrica, si decimos que A es menor que B, significa que el A va a estar a la izquierda de B en la recta numérica, si nosotros lo graficáramos, ¿ya? Ahora, si decimos que B es mayor o igual, estricto que A, significa de la misma manera que A es menor que B. Esta notación es equivalente con esta otra notación. El símbolo A menor o igual que B, y que es lo mismo que B mayor o igual que A, quiere decir que A es menor que B o que A es igual a B. A ver, vamos a hacer una pequeña observación respecto de esta definición. La afirmación A es menor o igual que B va a ser verdadera cuando se cumpla que A es menor que B o que A es igual a B. Cualquiera de las dos situaciones que se cumpla hace esto que está acá verdadero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver la definición de lo que son los conjuntos y lo que son los intervalos. Un conjunto es una colección de objetos y estos objetos se llaman elementos del conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante cuando nosotros empezamos después, cuando nos metamos al tema de conjunto y empecemos a relacionar elemento con conjunto. Un elemento se relaciona a través de el símbolo pertenece. A ver, voy a rayar un poquito acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos un A, un conjunto, un cierto conjunto, y vamos a ser patudos y vamos a hablar del conjunto universo, a pesar de que todavía no hemos entrado en esa materia. Un elemento se relaciona con un conjunto a través del símbolo pertenece o el símbolo no pertenece, ¿de acuerdo? Esta es la relación de un elemento con un conjunto, ¿de acuerdo? También podríamos decir, por ejemplo, que A es subconjunto del conjunto universo. Podría ser esa notación o subconjunto igual. ¿De acuerdo? Entonces, un conjunto se relaciona con otro conjunto a través del símbolo
subconjunto, ser subconjunto o igual al conjunto. Este de acá abajo considera que este conjunto está contenido en este o que este conjunto es igual al otro conjunto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Son algunas pequeñas precisiones que después cuando veamos el tópico de conjunto las vamos a ver con mayor detalle. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo consideramos un elemento que viva en S, significa que y si no pertenece, significa que no vive en el conjunto. Por ejemplo, en el Z, que son los números enteros, -3 pertenece a Z, sí, pero pi no pertenece a Z, porque este no es un número entero, ¿de acuerdo? Algunos conjuntos pueden describirse así, el detalle, por extensión, donde uno da de manera, muestra exactamente cuáles son los elementos que viven en el conjunto, y además se puede denotar de algo que se llama por comprensión, donde uno da a entender cuáles son los elementos que viven en el conjunto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, A son todos los X, tal que X es un entero, y X es mayor que 0 y a la vez es menor que 7. O sea, en el fondo, en este conjunto, va a vivir el 1, el 2, el 3, hasta el 6. ¿Se fijan? Esto es por comprensión, donde se da a entender cuál es la propiedad que satisfacen los elementos de un conjunto, y acá es por extensión, donde se explicita de manera exacta cuáles son los elementos que están dentro del conjunto. ¿Ya? Bien, entonces vamos a definir también, vamos a hablar de la unión de dos conjuntos como S unión T, donde aquí van a vivir todos los elementos que pertenecen a S y que también pertenecen a T, o sea, son todos los elementos que viven en los dos conjuntos. Perdón, que pertenece a S o que pertenece a T, porque estamos hablando de la unión. Entonces, de manera o sea, por comprensión, vamos a tener que S unión T van a ser todos los elementos que pertenecen a un determinado universo, digamos, al universo, al conjunto grande en el cual viven S y T, tal que X pertenece a S, o, no vamos a usar esta notación lógica todavía, vamos a hacerlo con palabritas, o X pertenece a T. ¿De acuerdo? O sea, son los elementos que viven en este conjunto o que viven en este conjunto. Este o no es excluyente, o sea, incluso están los elementos que pertenecen a los dos. Para vivir en la unión, basta que esté en uno de los dos conjuntos. Y en la intersección van a ser todos los elementos, tal que X pertenece a S y X pertenece a T. O sea, en la intersección están los elementos que viven al mismo tiempo en los dos conjuntos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, y vamos a definir también el conjunto vacío, que se denota por ese símbolo, y es el conjunto que no tiene ningún elemento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, donde tenemos, si consideramos el conjunto S, todo el T y el B, encuentren los conjuntos de la unión, la intersección y y ustedes le echan un vistazo, lo revisan después, y además hacen el problema número 39, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la definición de los intervalos, ¿ya? Esto nos va a servir más adelante cuando entremos al tópico de inecuaciones, ¿ya? Entonces, antes de pasar a la definición de los intervalos, vamos a ver cómo estuvo la tarea que les pedí que hicieran, ¿ya? Vamos a ver ahora. A ver, es sumamente importante la observación que usted acaba de hacer, por lo siguiente. Fíjese, si a ustedes les piden demostrar que esta parte de acá es igual a lo que está al otro lado, ustedes, es como que uno les dijera a ustedes, demuestre que cuadrado es igual a triángulo. ¿De acuerdo? Para demostrar que cuadrado es igual a triángulo, ustedes tienen varias formas de hacerlo. Una primera forma
es partir de cuadrado y llegar a través de varios pasos al triángulo. Una segunda forma es partir del triángulo y llegar mediante pasos justificados, obviamente, a cuadrado. Y una tercera forma, que es partiendo de algo que es verdad, o sea, partiendo de una verdad, una igualdad que siempre es cierta. O sea, por ejemplo, que pelotita es igual a pelotita, estoy inventando en esta cosa geométrica. Si ustedes parten de que pelotita es igual a pelotita, cuando digo una verdad que es cierta, tiene que ser algo que ya haya sido probado antes, o por ejemplo una igualdad entre números, por ejemplo decir que 1 es igual a 1, o decir que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿me entiendes? O sea, a partir de algo que siempre es verdad, que no hay que probar, que ya está probado antes, ¿de acuerdo? Y mediante pasos lógicos, ustedes van manteniendo esta igualdad hasta que al final llegan a que cuadrado igual a triángulo. Esto que está escrito acá, estimados, es algo que no es nada de trivial. Y es una de las cosas importantes de una demostración. ¿Cuál es la forma que uno está eligiendo hacer su demostración? ¿De acuerdo? Yo el día de ayer les hice una demostración donde utilicé esto, la tercera forma. Cuando yo les hice, ¿se acuerdan que partí y les puse un paréntesis? Les dije, ya, vamos a mostrar cómo se hace para uno llegar y usamos pasos, y llegamos a algo que era verdad. ¿Y qué hicimos? Partimos de esta cosa que era verdad y empezamos a justificar paso a paso y nos dimos vuelta y llegamos a cuadrado igual a triángulo. Es este método, ¿de acuerdo? Que uno parte de lo que quiere probar, pero eso, ojo, yo les expliqué claramente, y voy a volver a hacer énfasis, que esto no se tiene que mostrar, ni a mí ni a nadie. Esto es algo para ustedes. Es una estrategia que uno utiliza para llegar a saber a partir de qué verdad comenzar. Esto no se debe entregar, no se debe mostrar, porque si ustedes escriben esto en una evaluación, yo les voy a poner una X gigantesca, porque en el fondo le voy a decir, usted no puede comenzar de lo que quiere probar. Por lo tanto, esto es un borrador que no se muestra. ¿Está claro? Lo que ustedes deben mostrar en su demostración, dicen, sabemos que pelotita es igual a pelotita, que es de acá abajo, justifican el paso de aquí para acá, justifican el paso de aquí para acá, hasta que llegan justificando el último paso, que sería probar que cuadrado es igual a triángulo. Este es un método. Otro método es el que usó, ¿cómo se llama usted, estimada? Se me olvidó su nombre, la que me dictó esta demostración. Carolina. Carolina. ¿Qué hizo Carolina? A ver, Carolina, dígame, identifique cuál de estas tres formas de las demostraciones utilizó usted. ¿La primera? Exactamente. Usted utilizó la primera. Porque, ¿qué hizo? Partió de este lado. Este que está acá es como nuestro cuadrado, ¿cierto? Partió de cuadrado y usando pasos llegó a triángulo. Partió de acá, empezó a trabajar. Obviamente ustedes tienen que justificar aquí los nombres de cada una de las cosas que usaron y llegó al final. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que decía su compañera, Rocío parece que me dijo, no me acuerdo. Ya. Carolina, ¿cuánto se llama usted? Carolina, ¿cuánto? ¿Su apellido? Orellana. Ya, Carolina Orellana. Ya. Entonces, lo que hizo Carolina está perfectamente bien hecho porque ella comenzó de un lado y a través de pasos llegó al otro lado. Por lo tanto, su demostración está correcta, poniéndome los nombrecitos acá de cada una de las propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Esto Profe, es su tengo una duda.
importante, dígame. Con la demostración. Es que no sabía cómo justificar que menos 1 por menos 1 es igual a 1. ¿Quién habla? ¿Carolina? Sí. A ver, vamos a las propiedades que tenemos demostradas ya. A ver, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Ya. A ver, nosotros en la demostración que acabamos de ver que hizo su compañera, usamos en alguna parte que menos 1 por menos 1 es igual a 1, ¿cierto? Entonces, el punto es, tenemos que demostrar que efectivamente menos 1 por menos 1 es 1. Esto lo usamos para demostrar la propiedad 4. Como este elemento fue usado para demostrar la propiedad 4, no lo podemos usar. O sea, no podemos usar la misma propiedad que estamos demostrando en la demostración de esto. Por lo tanto, hay que usar esta propiedad o esta propiedad o esta propiedad que se supone que ya están probadas. ¿De acuerdo? Para esta demostración, en particular, ojo con esto, que las demostraciones no son únicas. O sea, por ejemplo, yo les podría mostrar a ustedes una demostración y ustedes podrían sacar 2 o 3 demostraciones más. No significa que mi demostración sea la única correcta. Puede que alguna que ustedes hayan hecho también esté correcta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la ayuda que yo les voy a dar es que usen la propiedad 1. A ver, usar la propiedad 1 y además de usar la propiedad 1, recordar que la notación de menos a, menos algo, representa el inverso aditivo de a. ¿Qué significa esto? Que a más ese menos a nos da 0. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dar unos minutos a ustedes para que me digan cómo utilizando la propiedad 1 y esta otra afirmación podemos probar que menos 1 por menos 1 es igual a 1, obviamente sin usar la propiedad 4. ¿De acuerdo? Ya, a ver, habíamos quedado pendientes en demostrar que menos 1 por menos 1 es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, Carla nos dijo lo siguiente. Partamos, voy a escribir acá abajo, partamos por, aquí estaría la demostración. Te dijo, en general, para todo A perteneciente a los reales, sabemos que A más su inverso aditivo nos da 0. Entonces dijo A más menos A, lo podemos escribir como menos 1 por A, ¿cierto? Y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, Brian dijo, ¿qué pasa si, por ejemplo, un caso particular, si A vale menos 1? Si A vale menos 1, dado que nosotros estamos aquí demostrando algo en un caso particular, porque es menos 1 por menos 1 igual a 1, ¿no es cierto? Son números específicos. Entonces dijo, si A vale menos 1, vamos a tener menos 1 más, voy a cambiar el color de el A, menos 1, que es A, más menos 1 por menos 1, es igual a 0, ¿cierto? Sí. Fíjense ustedes que esta igualdad es verdadera, porque partimos de algo que se cumple para todos los reales, por lo tanto en particular se cumple para A igual a menos 1. ¿Qué pasa ahora si de acá, perdón por rayar encima, sumamos a ambos lados el inverso aditivo de menos 1? Si sumamos el inverso aditivo de menos 1, nos va a quedar el inverso aditivo de menos 1 más menos 1 por menos 1 igual al inverso aditivo de menos 1, ¿cierto? Sumamos esto a ambos lados, ¿lo ven? Sí, profe. Ahí está y ahí está.
Estos dos, por definición, porque si sumamos a ambos lados por el inverso aditivo de esto es 0, ¿cierto? ¿Lo ven? Voy a seguir por acá, pucha, se me faltó espacio. Esto es 0. Y 0 más esto, voy a escribir por acá, 0 más esto nos da esto, o sea, menos 1 por menos 1, ¿cierto? ¿Sí? En el lado izquierdo. Y aquí es igual menos menos 1 por la propiedad 2, menos menos 1, menos menos un número, es igual al número, o sea, sería 1. Y ahí lo acabamos de probar entre todos. ¿De acuerdo? Medio desordenadito porque rayamos encima. Esto, estimados, tienen que echarle una segunda mirada y acordarse siempre que ustedes, para hacer las demostraciones, tienen que ir justificando paso por paso usando las demostraciones que hayan sido hechas antes. ¿Estamos de acuerdo?